Hola, yo soy la Papel y estás escuchando Papelarium. Capítulo 5. Marcos conceptuales modificados. La historia cultural en el norte argentino desde los tiempos de Indiana Jones. Para el arqueólogo Rodolfo Raffino, los años comprendidos entre 1910 y 1940, los años de actuación de Indiana Jones, estuvieron caracterizados por la introducción de los estudios tipológicos guiados por ideas del particularismo histórico de Franz Boas. Dado que esta etapa incluye la discusión cronológica sobre la antigüedad de las culturas del noroeste argentino, en esos años se comenzó a conocer la evolución estilística de retazos de cultura material, como denominó el autor a la evidencia arqueológica, y se puntualizaron diferentes etapas de desarrollo, sobre todo hasta los años 20. A partir de 1940 se produce una renovación teórico-metodológica basada en la definición de áreas geográfico-culturales y la composición de cuadros históricos integrativos. Los años 50 trajeron, para el autor, innovaciones teóricas con la introducción de los estudios sobre la instalación humana, patrones de asentamiento, desarrollo de técnicas estratigráficas, las periodizaciones culturales, destacando que el proceso cultural amerindio, reconocido por haber tenido un desarrollo milenario, podía ahora ser secuenciado en estadios de desarrollo cultural. En la historia de la arqueología argentina, Jorge Fernández denomina al periodo comprendido entre 1925 y 1949 de consolidación universitaria, debido a la aparición de ciertas cátedras en varias universidades nacionales. Para este autor, esta etapa carece de estudios estratigráficos, dejados de lado con el desagüe de la teoría de Ameghino y de su influencia en la ciencia argentina. No se elaboraron seriaciones ni se discutieron problemas cronológicos. El autor enfatiza que no existe un solo trabajo producido en esta etapa que incluya una carta temporal, ni cuadros cronológicos, ni de delimitación de culturas. Aquí Fernández ignora, dado que está fuera de su etapa, la polémica entre Max Uhle y Erich Baumann sobre la cronología de las culturas andinas de Argentina allá por 1910 y 1923, o las excavaciones de Junius Bird en la Patagonia Austral en 1936 a 1937, que establecieron una cronología relativa para la región meridional de la Argentina y Chile que fue aceptada. Para la siguiente etapa, que para el autor comenzó en 1950, Fernández da la bienvenida al enfoque histórico-cultural, sobre todo a la Escuela de Viena. Con el arribo de Oswald Menggin a nuestro país en 1948. Asimismo, estima destacada la actuación de Alberto Rex González y la introducción de novedades teóricas, como los círculos culturales y metodológicas tales como los fechados radiocarbónicos, las seriaciones y las estadísticas. Max Uhle había planteado varios periodos cronológicos para el noroeste argentino, partiendo de un periodo de salvajismo que discutió no con base en evidencia arqueológica, sino lingüística. Estos primeros habitantes habrían hablado una lengua emparentada o igual a la de los huros del lago Titicaca, tomados como prototipos representativos de los estadios inferiores de la cultura. Luego vendría el periodo de la alfarería draconiana, hoy denominada aguada, derivado de culturas similares proto-nazca y proto-chimú, establecidas por él con anterioridad en Perú. Luego se establecería un periodo original del noroeste argentino, que denominó Calchaquí, y finalmente el periodo inca. El criterio principal de Max Uhle para distinguir sus periodos
fue la diferencia de estilos cerámicos en consonancia con la metodología arqueológica de su momento. Es entonces a partir de esos años que comienza a perfilarse en la arqueología argentina métodos de trabajo basados en el paradigma histórico-cultural. Estos métodos estaban destinados a durar. Como ya hemos visto en el capítulo 1, los marcos conceptuales que se comparten en una comunidad científica son resilientes, pero no estáticos. Se modifican o cambian en parte, gradualmente o por cambios decisivos. Es decir, nuevos conceptos son incorporados junto a los ya existentes para formar un marco conceptual modificado que combina viejas y nuevas categorías o un esquema complejo de conceptos nuevos. Como veremos, esto es lo que hoy día guía la mayoría de las investigaciones en el NOA, un paradigma o marco conceptual histórico-cultural modificado donde se han incorporado nuevos conceptos en una matriz analítica que sigue vigente. Esta matriz, basada en estudios cronológicos culturales de estilos cerámicos, fue sistematizada en 1948 por Bennett y colaboradores en Northwest Argentine Archaeology, a partir del análisis de colecciones y publicaciones. Incluye la denominación binomial de los estilos cerámicos que son designados en términos locales. Por ejemplo, tilcara negro sobre rojo y los complejos que tienen denominación regional e incluyen artefactos no cerámicos. Por ejemplo, complejo de la Puna. El cuadro histórico-cultural no incluye etapas de desarrollo que serán incorporadas más adelante, pero sí periodos y culturas. Tampoco tiene edades absolutas, sino relativas. Debemos a Alberto Rex González una mayor elaboración y la primera modificación importante a este esquema analítico. Quiero resaltar aquí que él entendía que la historia cultural debe interpretarse y estudiarse con los argumentos y metodología exclusivamente arqueológica o de las ciencias auxiliares de la arqueología. Esto pone en el centro de la atención el registro arqueológico y lo que analíticamente podemos obtener de él en cuanto a información. Por otra parte, González realizó el primer fechado radiocarbónico de la arqueología argentina, lo que contribuyó en gran medida a otorgar mayor robustez a los esquemas cronológicos culturales. En 1957, poco tiempo después de que Libby publicara en la revista Science el descubrimiento del método junto a los primeros fechados en 1949, González anunció el acontecimiento en una nota con fecha del 21 de junio al diario La Prensa. Hoy podemos anunciar desde estas líneas la primera fecha de cronología absoluta en el noroeste argentino, obtenida mediante el novísimo procedimiento del carbono radioactivo. Relataba González que la muestra fechada provenía de uno de los sitios excavados en 1952 al norte de la localidad de La Ciénaga, en un sitio habitado por los portadores de la cultura barreal, y cuyo resultado fue de 1130 más menos 130 años antes del presente. Creo que leí bien el valor. El consenso sobre la cronología en el cual se introdujeron los fechados radiocarbónicos en la arqueología argentina es interesante de comentar. Como bien señaló González en el mencionado artículo, la mayoría de los arqueólogos, siguiendo a Baumann y contra la propuesta de Uhle, no creía en la profundidad temporal del poblamiento humano del NOA o de la Argentina y admitía la contemporaneidad y sincronismo de las manifestaciones culturales prehispánicas, llevando su antigüedad a unos pocos cientos de años previos a la conquista incaica acaecida en el siglo XV. Por ejemplo, Antonio Serrano, quien admitía en parte la propuesta de Uhle, señaló que la contemporaneidad de la cultura de los barreales, o denominada la Aguada y Calchaquí,
o inexistente, sostenida por Bowman, está plenamente justificada. Hoy se sabe que la aguada es muy anterior a lo que se pensaba, ya que se desarrolló entre el 600 y el 1000 después de Cristo. Los fechados realizados entre 1957 y 1960 vinieron a desarmar el ensamble cronológico construido sobre la base de presupuestos acerca de la evolución de los estilos, de asociaciones incompletas de estilos cerámicos y de comparaciones con la arqueología peruana. Estos presupuestos teóricos eran tan fuertes que el mismo González, antes de que se hicieran los fechados, colocó a la cultura de la aguada en una posición más temprana que la ciénaga, primero y segundo, en su esquema cronológico del Valle de Hualfín. El argumento principal para tal ubicación era la evolución de la figura del felino, que tenía una alta integridad y figuración en la primera. Posteriormente se descomponía y geometrizaba en ciénaga. En esta argumentación subyacen profundas concepciones sobre la evolución social que pueden rastrearse hasta épocas medievales, anteriores al siglo XII, sobre la decadencia cultural después de un florecimiento previo. Se seguía, en este caso, un criterio similar al que utilizó Wendell Bennett en 1934 para establecer las fases clásica y decadente de Tiwanaku basándose en los estilos decorativos de la cerámica. Mientras que en la primera los diseños eran complejos, en la fase decadente la cerámica no estaba tan bien hecha y tenía diseños más simples. Los primeros fechados obtenidos para ciénaga y aguada no confirmaron estos preceptos. El mismo González, cuando publicó estos resultados, reconoció que se impone, al parecer, la modificación de la posición relativa de estas fases. Al discutir seguidamente los argumentos a favor y en contra de la mayor antigüedad de ciénaga respecto de aguada, el autor afirma que estos son contradictorios y, aunque los fechados eran pocos, igualmente decide el cambio en el esquema cronológico. Se adjunta una figura que muestra ambos cuadros cronológicos culturales. Lo importante a destacar de toda esta historia es que la evidencia radiocarbónica fue útil para ayudar a despojar la carga teórica contenida en los argumentos que sostenían los esquemas cronológicos en la etapa preradiocarbónica y también a fijar con mayor exactitud la secuencia temporal. Pero también ayudó a dejar de lado una época. Compárese la actual cronología con la situación de este problema hace menos de una década y recuérdese que hasta 1953 uno de los especialistas que pasaba por ser de los más destacados investigadores del N.O. publicaba en una revista extranjera todos los materiales de esa área atribuyéndolos a los diaguitas históricos. Este esquema cronológico de González se popularizó y fue la base de toda caracterización cultural para el noroeste argentino. Acorde con los postulados básicos de esta corriente teórica, estos sistemas de periodización sintetizaban el proceso cultural. A lo largo del periodo, entre finales de los años 50 y los 70 del siglo pasado, se incorporaron elementos de la ecología cultural a este paradigma y se agregaron etapas a este esquema de síntesis para reflejar su economía y los rasgos tecnológicos básicos que acompañan a los diferentes tipos de subsistencia. Así, distinguió tres etapas de desarrollo. Una primera, basada en la caza y recolección, la segunda, caracterizada por el comienzo de la domesticación vegetal, y la tercera, asentada en una economía agrícola, la aparición de la alfarería y los metales que denominó etapa agroalfarera. Algunos años antes, Núñez Regueiro
propuso su esquema de síntesis de la arqueología del NOA. El autor prefirió definir entidades socioculturales específicas, por ejemplo, Alamito, en lugar de explicarlas como culturas. Estas entidades son sus unidades de análisis a partir de las cuales se debieron reconstruir el pasado. La diferencia es que, para el autor, las culturas solo contenían rasgos y pautas culturales en repetida asociación, un concepto que recuerda a la definición de cultura arqueológica de Child y Clerk, mientras que las entidades socioculturales permiten incorporar información sobre la economía y los patrones de asentamiento. Para Núñez Regueiro, la base económica es el aspecto determinante del desarrollo cultural y la define como modo de producción. Estos modos de producción se presentan de manera general en el esquema conceptual como etapa de desarrollo. Los periodos no tienen una definición cronológica. Lo fundamental en ellos no lo constituye la sincronía o la diacronía, absoluta o relativa, sino la existencia de estructuras socioculturales compartidas que representan niveles de desarrollo o situacionales semejantes. Entonces, la denominación formativo inferior incluye una caracterización cultural, su modo de producción, pero no hace referencia a una ubicación cronológica precisa que puede variar en diferentes áreas geográficas. El autor destaca que la difusión no explica totalmente el proceso de desarrollo, aunque jugó un papel importantísimo en todas las épocas y lugares, y que sin su análisis no podríamos comprender en profundidad lo que aconteció en épocas prehispánicas. La incorporación de nuevos conceptos al paradigma histórico-cultural preexistente no produjo cambios sustanciales en el esquema del desarrollo sociocultural del NOA, ya que cada etapa y periodo están compuestos por entidades socioculturales que, en sí mismas, son conceptualmente generalizaciones empíricas que se suceden e influyen como totalidades independientes unas sobre otras dentro de ciertos marcos espaciotemporales. En este esquema fueron planteados algunos criterios sobre organización social, población o utilización del ambiente, pero sin generar datos específicos que ayudaran a definirlas. Fueron generalizaciones basadas en la definición de etapa de desarrollo, que contenía ya en su propia enunciación las características salientes de sus componentes culturales. Así, dado que el formativo en su definición incluye la vida aldeana, la presencia de aldeas determina y es consecuencia de la pertenencia de la entidad sociocultural específica, por ejemplo, Alamito, a esta etapa. Las discusiones posteriores de la arqueología del NOA incorporaron otra serie de cuestiones que hacen a los aspectos políticos, organizativos y económicos de las sociedades prehispánicas. Sin embargo, la forma básica de organizar la evidencia siguió siendo la síntesis cronológica cultural originada en el viejo paradigma histórico-cultural, cuyas unidades se utilizaron como ejes temporales o como fases culturales. Nielsen y Boschi han estudiado la práctica política del uso del espacio público del sitio arqueológico Los Amarillos, localizado en la quebrada de Yacoraite, en el norte de la quebrada de Humahuaca, Jujuy. Cuando los autores organizaron el contexto o secuencia histórica, lo hacen de acuerdo a la norma histórico-cultural. Sus dos periodos más tardíos son la Edad de los Guerreros o periodo de desarrollos regionales, que va del 900 hasta el 1430 después de Cristo, y la Edad del Imperio o periodo Inca, del 1430 al 1536 después de Cristo. Cada uno de ellos representa un segmento cronológico particular y además tienen características culturales propias que los definen como tal.
Los periodos se diferencian por la conquista incaica del NOA, que cambia las instituciones sociales de la región. Es decir, que cada periodo es tomado como un momento de estabilidad con tensiones menores que se separan entre sí por cortos procesos de cambio rápido. Es decir, que el cambio es transformacional. Esta forma de organizar la evidencia pone de manifiesto conceptos centrales del marco conceptual de los autores, ya que toda la lógica posterior de análisis parte de esa base. Este hilo conductor que, como vimos, nació en esta región con Max Uhle en 1912, sigue vigente hoy día con las modificaciones producidas por el aumento de las evidencias arqueológicas y la adición de nuevos conceptos que se incorporaron o fusionaron con el marco conceptual histórico-cultural. Entonces, el paradigma histórico-cultural hoy contiene una serie de conceptos diversificados seleccionados de la teoría de la agencia o de la teoría de la práctica, que son adaptables a nuevas revisiones de la teoría que los articula. Estas adiciones, sin embargo, no deben considerarse como un cambio de marco conceptual. Por el contrario, el paradigma histórico-cultural ha sufrido una gran combinación conceptual, pero no ha sido dejado de lado, dado que es la base sobre la cual se organiza la evidencia arqueológica, sobre todo en la organización temporal y espacial de los datos arqueológicos. En el siguiente capítulo examinaremos la cuestión de la escala temporal y por qué la arqueología es apta para el análisis de temporalidades amplias y ofrecemos una forma de ordenar la temporalidad de manera diferente. Capítulo 6. Tiempo y espacio más allá de la arqueología histórico-cultural. Amo el pasado. Para mí, cualquier cosa de más de 20 años respira una fascinación luminosa. ¿Por qué? Porque es el pasado, supongo, y libera mis sentimientos para que se ponga a trabajar con todo eso. Philip Larkin. El mismo aire que respiras, sin cambios a lo largo de los siglos, lo compartes con aquellos que enterraron a la momia. El tiempo es aniquilado por pequeños detalles íntimos como estos y te sientes un intruso. Howard Carter al abrir la tumba de Tutankamón. La arqueología, como campo propio de investigación, se sustenta en la longue durée. Las escalas de tiempo amplias proveen una perspectiva que puede permitir un acercamiento original al estudio de las sociedades pasadas. Procesos que solo pueden medirse en una escala temporal amplia, como los cambios tecnológicos durante largos periodos, centenarios o milenios, las relaciones entre humanos, plantas y animales que fueron moldeando temas sustantivos como la domesticación vegetal y animal, la aparición de la agricultura y el pastoreo, la formación de las sociedades segmentarias, los orígenes de las sociedades estatales, las respuestas de las sociedades para con el cambio climático y ambiental son algunos de los ejemplos de procesos de largo plazo en los cuales la arqueología tiene mucho para aportar. Hemos visto que la arqueología histórico-cultural resolvió este problema desarrollando esquemas temporales divididos en periodos o estadios, todos ellos descendientes del sistema de las tres edades y de los modelos evolutivos desarrollados desde tiempos de la Ilustración. Pero, ¿cómo podemos definir de otra manera una escala temporal significativa para elaborar esquemas de evolución social? Esta situación es central en toda investigación arqueológica y como tal se planteó una diferencia entre aquellas corrientes teóricas que utilizan una escala etnográfica, generalmente dentro de las corrientes postprocesuales, y las que plantean la necesidad de definir una escala temporal arqueológica capaz de ordenar los eventos históricos en una secuencia de largo plazo. Esta discusión cobra sentido dado que todo evento arqueológico está demarcado en una matriz espacio-temporal. Como dijo Stephen Hawking, un suceso, para nosotros, un evento arqueológico,
ocurre en un punto particular del espacio y en un instante específico del tiempo. Una de las tareas primordiales del arqueólogo es fijar, entonces, los eventos o sucesos en tal matriz espacio-temporal. Esta matriz enmarca un número de acontecimientos que consideramos relevantes para el estudio del pasado. Usualmente, como hemos visto en el capítulo anterior, este continuo fue segmentado espacio-temporalmente, tomando como base diferentes criterios. La segmentación del tiempo en periodos o estadios ha sido la herramienta común empleada por el marco conceptual histórico-cultural y el postprocesualismo. Los límites de estos segmentos temporales nunca han sido nítidos, ya que dependieron del criterio de cada autor. Esta línea de demarcación estuvo generalmente vinculada a la aparición de algún rasgo cultural novedoso, sea este de carácter tecnológico, por ejemplo, la aparición de la cerámica, social, la aparición del Estado, invasión de una región por parte de estados imperiales como los incas, o económico, domesticación de plantas y animales, instalación de técnicas agrícolas intensivas. La escala espacial correspondiente era puramente geográfica, definida a partir del área de investigación abarcada por el arqueólogo en cuestión, como un valle o un sector del paisaje, como una subcuenca o área pedemontana, o una región definida a partir de discernimientos geográficos culturales. Seguidamente proponemos una vía para la determinación de escalas espaciotemporales que no está basada en la segmentación temporal en periodos o estadios culturales y examinaremos la relación entre escalas temporales y espaciales con el fin de definir de otra forma la matriz espaciotemporal. ¿Cómo estimar y cuáles son las diferencias entre estas dos escalas temporales? La escala etnográfica, según podemos precisar, es observacional. Los registros sistemáticos en una investigación etnográfica toman un tiempo continuo, en muchos casos máximo, entre 5 y 12 años. Esto se ejemplifica en que la metodología básica del etnógrafo para adquirir sus datos es la observación participante. Es decir, no solo observar y registrar, sino también formar parte de los acontecimientos que intenta documentar. Hammersley y Atkinson desaconsejan realizar el trabajo de campo durante largas temporadas ininterrumpidas, dado que el tiempo para el etnógrafo está limitado a los acontecimientos que pasan antes y después de las acciones seleccionadas que se desean registrar. La escala arqueológica, en cambio, no es observacional y como mínimo debería estar comprendida por el rango de fechas radiocarbónicas calibradas con 2 errores estándar. Este rango alcanza el 95% de probabilidad de que el evento que se requiere datar haya ocurrido en algún momento de ese lapso. Los rangos así definidos son variables en años. Ver en el recuadro fechados radiocarbónicos y edades calendario. Como mínimo, esa variación depende de dos cuestiones. Primero, la cantidad de fechas radiocarbónicas que haya para datar el mismo evento. Dos, el lugar de la curva de calibración donde se ubiquen el o los fechados radiocarbónicos. Si hay varias fechas para un evento, habrá mayor variación y se deberá optar por el promedio ponderado de los fechados si estos no son estadísticamente diferentes de manera significativa. En segundo lugar, si el fechado se ubica en una zona empinada de la curva de calibración, será más exacto, es decir, el rango de edades calendáricas que corresponden a un fechado radiocarbónico será menor, mientras que si se encuentran en un sector plano, el rango será más extendido. Definir la escala arqueológica de esta manera permite adecuarla al contexto específico que se requiere investigar sin atarse a una duración fija como se propone en el esquema de los periodos o estadios. Así, elaborada la escala temporal es un hecho empírico y no una premisa teórica. Esto no quiere decir que la arqueología deba ocuparse solo de escalas amplias, ya que el registro arqueológico es lo suficientemente diverso como para contemplar diferentes temporalidades. En esta tabla
que muestra diferentes escalas temporales y su correlación con la estructura demográfica de poblaciones pasadas y la escala espacial, vemos una esquematización de este tema para la arqueología de tiempos recientes, es decir, los últimos 10.000 años. Debemos aclarar que las categorías implicadas, micro, meso y macroescala, no son independientes, sino que están anidadas unas con otras y las escalas menores están integradas a las mayores. En la misma tabla se observan las equivalencias espaciales de cada escala temporal. Debemos aclarar que no hay, sin embargo, una correlación positiva entre las dimensiones espaciales y temporales. Esto se debe tanto a la naturaleza del sistema social pasado, amplitud de la movilidad, alcance de las redes, grado de sedentarismo, como a la diferente estructura del mismo, caza y recolección, agricultores o pastores, sociedades estatales o mezcla de diferentes modos económicos. Por ejemplo, una banda de cazadores esquimales, Nunamut, utilizaba un territorio de aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados en un periodo de unos 10 años y tenía un núcleo residencial de unos 5.400 kilómetros cuadrados. Las ciudades-estado de la Grecia antigua controlaban territorios que se considerarían pequeños en comparación, aunque con muchos más habitantes. Atenas con 2.500 kilómetros cuadrados, Esparta con 1.345 kilómetros cuadrados, Platea con 1.216 kilómetros cuadrados. El Imperio Romano llegó a tener 5 millones de kilómetros cuadrados en el siglo II y el Imperio Inca 2.500.000 kilómetros cuadrados en el siglo XV. O sea que muchas veces se pueden estudiar situaciones de cambio social durante amplios lapsos en escalas espaciales de mesoescala, regionales, sistemas de sitios o redes tupidas o distribuciones espaciales. Por caso, la expansión del Imperio Inca de largo alcance en una macroescala espacial, aunque se trata de una mesoescala temporal, ya que el mismo solo duró 100 años. Un mismo sitio arqueológico que ha sido ocupado repetidamente a lo largo del tiempo nos ofrece la posibilidad de estudiar la evidencia arqueológica allí depositada en una macroescala temporal y una microescala espacial. El énfasis en el uso de una escala etnográfica es un argumento central del postprocesualismo porque el individuo es su unidad analítica principal. Estos marcos conceptuales adoptaron el individualismo ontológico. Una sociedad es un agregado de individuos. Y metodológico. El objetivo de la arqueología es estudiar las acciones de tales individuos. Por lo tanto, la microescala es la adecuada para sus investigaciones. Cuando emplearon escalas temporales más amplias, adoptaron el esquema de periodos de la arqueología histórico-cultural, como ya hemos visto. La conceptualización teórica en la aplicación de la escala etnográfica, que aquí denominamos microescala, al registro arqueológico se dio a partir de la introducción del concepto de memoria social, que fue considerado el mecanismo que explicaría las persistencias en la cultura material en determinados contextos culturales arqueológicos. Esto es paradójico, porque se puede hablar de persistencia de tecnologías u otro rasgo cultural cuando esta perduración excede la vida de un individuo extendiéndose por varias generaciones. Memoria social y hábitus. El concepto de memoria social ha sido cuestionado como categoría explicativa, ya que según Lee Goff, la memoria no es la historia, sino al mismo tiempo uno de sus objetos y un nivel elemental de la elaboración histórica. Por otra parte, el concepto de memoria no es simple y se ha señalado que la misma, como factor organizador de la sociedad, es inversamente proporcional
al tamaño del grupo social y, por supuesto, está relacionada de manera directa con la existencia de eficientes canales de transmisión. Se ha señalado que el estudio de la memoria es un objetivo importante cuando tratamos con momentos recientes del pasado histórico, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial o la arqueología de los campos de detención de la dictadura militar argentina. Para quienes consideran a la memoria como factor organizativo de la transmisión cultural de largo plazo, la misma actuaría mediante la reproducción de prácticas sociales que se autoperpetúan a partir de lo que se ha denominado hábitus o rutinas. Bourdieu definió el hábitus de la siguiente manera: sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Urgh. Es decir, como principios objetivamente adaptados a su meta sin suponer un propósito consciente. Este concepto fue elaborado sin tener en cuenta la dimensión temporal, ya que no hay precisión ulterior sobre lo duradero del hábitus más allá de la sugerencia marginal del autor en que estos hábitus no tendrían una duración más allá de una generación. Incluso para el estructuralismo tradicional, que postula la existencia de estructuras inconscientes e invariantes que tienen efectos en la cultura, los procesos mentales que determinan los usos y hábitos cotidianos de los gestos técnicos son muy difíciles de establecer. Por eso, el uso de este concepto solo puede efectuarse mediante una concepción etnográfica de la escala arqueológica. Además, el carácter recursivo de las prácticas no resuelve el problema entre repetición e innovación, sino solo a través de mecanismos circulares, dado que son las mismas prácticas las que generan nuevas condiciones para que surjan nuevas prácticas, es decir, aquellos cambios técnicos relacionados con modificaciones en el comportamiento. De más está decir que las condiciones o los mecanismos por los cuales se generan estas nuevas prácticas rara vez son especificados en la literatura arqueológica. Por otra parte, debería discutirse cuál sería la relación entre la memoria y el hábitus, que también ha sido soslayada en la discusión teórica. Otro concepto equivalente que incluye también a las contingencias imprevistas más adecuado a la problemática arqueológica fue propuesto por Eric Hobsbawm. Las redes de convención y de rutina, o sea, los hábitos, tienen una función más bien técnica y están diseñadas para facilitar operaciones prácticas concretas que se modifican o abandonan rápidamente para enfrentarse a necesidades prácticas cambiantes. En el registro arqueológico, esto podría observarse a partir de cambios tecnológicos relativamente rápidos en la secuencia de producción de ciertos artefactos complejos que requieran muchos pasos en su elaboración. Por ejemplo, cerámica, metales, arte rupestre. La insistencia de los arqueólogos postprocesuales en que la arqueología debe adoptar la teoría social de la antropología y por lo tanto en la microescala, se basa en su rechazo de la historia, dado que consideran que el marco epistémico de esta disciplina no es adecuado para la autocomprensión de las acciones humanas. Toda idea de historia habrá de entenderse como un metarrelato imaginario, tal como había anticipado Lévi-Strauss en el Pensamiento salvaje. Por esta razón es que los arqueólogos postmodernos hacen de la antropología la fuente principal de apropiación teórica. La teoría social que se pretende hegemonizar en la arqueología, especialmente aquellas derivadas del estructuralismo, está alejada de toda referencia histórica y por ende de escalas temporales amplias, y en el fondo son ahistóricas y relativistas.
El resultado de la aplicación de unidades temporales etnográficas o de microescalas ha sido establecer una simetría entre unidades arqueológicas y unidades sociales antropológicas. Categorías antropológicas y arqueológicas. Sobre esta cuestión acerca de la simetría entre unidades arqueológicas y sociales, el arqueólogo norteamericano Smith explicitó que muchos de los grupos sociales analizados por los antropólogos, tales como las familias, las unidades domésticas, los grupos de parentesco extendidos o las partidas de trabajo, son fenómenos de una relativa corta duración, que no son inferibles a partir de los restos promediados del registro arqueológico en una localidad particular. Por ejemplo, Silberbauer, en su estudio sobre los cazadores-recolectores San, estimó la duración de la banda de cazadores Sade del Kalahari africano en 30 años o poco más, y el ciclo doméstico, que nace con el matrimonio de una nueva pareja, en una duración de unos 25 años. En el caso de los pastores Nuer, Sudán del Sur y Etiopía, las instalaciones de una unidad doméstica tenían una duración de unos 5 años, a partir de los cuales había que construir nuevas viviendas y corrales. Los linajes, que eran estructuras de parentesco y políticas más extendidas, comprendían unas 3 generaciones. Esta duración de 3 generaciones parece ser el promedio de esta clase de organización social en las sociedades tradicionales. Otro ejemplo, proveniente de los pastores de llamas de Susques, Jujuy, nos indica que las instalaciones familiares, casa, puede tener una larga duración calculada en algo más de 100 años en cuanto a las infraestructuras utilizadas, aunque su composición social haya tenido una alta variación en el corto plazo. Así, en la casa principal vivían 8 personas a principios de 1990 y en el 2014 solo vivía una anciana, sin que el asentamiento se haya modificado sustancialmente desde el punto de vista estructural. Un caso arqueológico que plantea un problema similar se puede observar en la aldea neolítica de Catalhoyuk, ponele que se pronuncia así, ubicada en el centro-sur de Anatolia, hoy Turquía, datada entre 7400 a 5900 en años calibrados antes de Cristo. Este sitio se compone de casas construidas en ladrillos de adobe, una sobre otra, formando así un montículo. Este patrón de casas superpuestas tiene como máximo una continuidad de 500 años. Dado un tiempo de vida promedio de un individuo en 35 años, una casa se reproduce en cada reconstrucción durante 3 o 4 generaciones, ya que algunas casas tenían un tiempo de vida de 80 años. Aquí, Bells separa el concepto de casa, house, del de unidad doméstica, household. La unidad doméstica está compuesta por personas de diferente género y edad y es reinventada y recompuesta en cada generación. Este cuadro es similar a lo que hemos comentado de los pastores puneños. Estos cambios en las unidades sociales, que suceden de manera no correlacionada con modificaciones en la cultura material, nos lleva a poner en duda su pertenencia como unidades analíticas para una escala arqueológica. Como este último ejemplo muestra, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en que la materialidad presente en el registro arqueológico no es adecuada para ser la materia prima que nos provea de categorías antropológicas. Epílogo. Arqueología y grandes narrativas. Lo único que no cambia en la ciencia arqueológica son sus periódicas mutaciones. Bishop y Coulston.
El objetivo principal de la investigación en arqueología es el pasado a través del estudio sistemático del registro arqueológico. Tomando en cuenta esta definición, la arqueología se ha mantenido como una disciplina distintiva a través del tiempo, al menos desde principios del siglo XIX. Hoy día su aporte comienza a advertirse, aunque todavía hay mucho camino por delante para instalar el conocimiento arqueológico como un soporte sólido, no solo para enriquecer la cultura general, sino para apreciar la diversidad de acciones, iniciativas y respuestas, tanto al entorno ambiental como al social, que las sociedades humanas llevaron a cabo a través del tiempo. La comprensión del pasado mediante el estudio de sus restos materiales que conforman y definen al registro arqueológico es la meta posible de la arqueología y, como hemos visto a lo largo de este libro, esta idea fue el hilo conductor que la disciplina tuvo a lo largo de sus años de existencia. Las formas de construir este conocimiento oscilaron desde una visión universalista que trató de identificar los puntos en común, construyendo esquemas universales o buscando similitudes entre diferentes sociedades, hasta visiones relativistas que enfatizaron la historia particular de cada sociedad o cultura o incluso individuos. Por ejemplo, el marco conceptual histórico-cultural desde comienzos del siglo XX o su descendiente, el postprocesualismo. Personalmente, creo que la arqueología debería enfatizar una visión universalista, no porque soslaye las diferencias espacio-temporales entre morfologías sociales, sino porque la arqueología desarrolla todo su potencial al abarcar escalas temporales y espaciales que la hacen muy apropiada para generar este tipo de conocimiento generalista como hemos visto en el capítulo anterior. Esto permite trascender una noción encerrada en los especialistas y acceder a un nivel de generalización más amplio mediante las grandes narrativas con alcance al público en general. Por eso, a pesar de las críticas que han recibido las grandes narrativas arqueológicas, creo que las mismas son una herramienta básica para que el aporte de la arqueología se masifique o viralice, diríamos hoy, y el conocimiento que contiene quede expuesto a la ampliación y la crítica y no permanezca solamente confinado en artículos de revistas científicas. Las grandes narrativas están presentes desde los comienzos mismos de la historia con Heródoto y Tucídides. También en la arqueología con John Lubbock con su Prehistoric Times, publicado en 1865, o el mismo Gordon Childe, a partir de los años 20 del siglo pasado. Estas nos ofrecen una oportunidad para explorar la diversidad de la disciplina y en ese contexto habría que evaluarlas. Hoy día asistimos a una cantidad importante de buenas grandes narrativas en arqueología que demuestran diversidad de enfoques y la vitalidad para encarar los múltiples aspectos sobre el estudio del pasado. La arqueología argentina hoy día carece de grandes narrativas. Quizás sea el tiempo de comenzar a construirlas. A Bibi, la luz en el camino de mi vida. Llegamos al final de este libro, Pensar la arqueología, historia, paradigmas y conceptos, de Hugo Jacobaccio. La verdad, fue un muy buen libro. Como decía la introducción de este libro, estamos acostumbrados, en realidad nos acercamos a lo que es la arqueología mediante estas grandes narrativas, los grandes relatos acerca de Egipto, las grandes ciudades del Oriente Medio, la civilización inca, la maya,
artefactos y tecnología que impresionan. Pero dejando todo eso de lado, este libro viene a proponer un enfoque distinto. Está dedicado a estudiantes de la carrera, como decía el autor al principio, y está bueno saber de qué se compone la arqueología y cómo fue la construcción epistemológica de la misma a lo largo del tiempo, para tener otra mirada y para saber especialmente qué hace la arqueología hoy en día, con qué mirada, con qué foco, a qué dirección, cómo construye, cómo analiza. Así que lo disfruté muchísimo, casualmente por eso, porque es diferente. Y también me va a servir mucho porque yo este año, de hecho en 2 semanas, empiezo la carrera de arqueología en la Universidad Nacional de Tucumán. Y estoy contenta porque es una muy buena base. Lo marqué entero. Tiene más color que página en blanco este libro. Así que bueno, espero que les haya gustado, si llegaron hasta acá. Muy buen libro y nos estamos viendo en el próximo audiolibro de Papelarium. Gracias por escuchar. ¡Mua!